Bienvenidas, bienvenidos, ahlan wa sahlan, a esta emisión especial de Casa Árabe en colaboración con Alianza Editorial y con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. En un mundo ideal, estaríamos en nuestro auditorio frente al Parque del Retiro en Madrid. Habríamos intentado controlar las enormes filas que se forman para ver a nuestro querido Amin Maalouf, narrador, ensayista, premio Goncourt y faro de las letras contemporáneas. Siendo enero, alguien seguramente habría estornudado y nadie se habría alarmado. Nuestros amigos de Alianza Editorial se hubieran quebrado la cabeza tratando de colocar todas las peticiones de entrevista que caben en 24 horas. La librería Balquís de Casa Árabe estaría abriendo varias cajas de nuestros inesperados hermanos, la flamante novela que presentamos hoy, para poner a la venta y para ser autografiados con gracia y paciencia por su autor durante otro par de horas después de la presentación. Al día siguiente, si nos lo hubiera permitido la agenda compleja de Amin Maalouf, habría partido en un tren de alta velocidad. Nous aurions pris un TGV pour Séville et nous aurions parlé de son roman au siège de la Fondation des Trois Cultures. Mais nous sommes dans un monde transformé, malheureusement, dans un lieu étrange, un espace virtuel. Un no lugar que no es ni España, ni Francia, ni Oriente Medio, pero que nos permite también abrirnos a más audiencia y llegar hasta vuestros hogares. Y es que a pesar de la pandemia, de las borrascas y del distanciamiento social, estamos encantados de poder organizar este encuentro. No solo porque consideramos que somos Casa Árabe, el hogar natural de Amin Maalouf en España, sino porque creemos que alentar la lectura en estos momentos es un ejercicio formidable para la salud mental. Aprovecho para mencionar otro libro de Alianza Editorial que a mí personalmente me ha ayudado en los meses de confinamiento, el de la esposa de nuestro admirado autor, André Maalouf, y el libro es La cocina libanesa. Nada como un buen tabule para exorcizar el abatimiento y sentir que tenemos herramientas para el naufragio, sobre todo ahora que anuncian lluvias torrenciales en Madrid. Antes de entrar en materia, quisiera recordarle a nuestra audiencia que se pueden formular preguntas en el chat del canal de YouTube o de Facebook para poder plantearlas al autor al final del diálogo con la periodista Inés Martín Rodrigo de ABC Cultural, a quien también agradecemos su participación, por supuesto. Ahora unas palabras de mi compañera Olga Cuadrado desde Sevilla. Ahora, gracias Karim. Desde la Fundación Tres Culturas queremos agradecer a Casa Árabe y a Alianza Editorial por hacer posible este encuentro con nuestra colaboración. Amin Maalouf es un autor fundamental en el catálogo de la Biblioteca Fátima Mernissi, cuyos éxitos siempre hemos celebrado. Como novelista, recordemos aquella revelación que supuso para todos León el Africano, y como ensayista, con El naufragio de las civilizaciones como últimos superventas. Ahora regresa a la narrativa, pero Maalouf siempre es Maalouf. Escribe novelas de las que aprendemos y que nos invitan a reflexionar y ensayos que nos apasionan. Seguro que disfrutamos de esta charla como disfrutamos de sus libros y seguro también que sacamos muchas reflexiones útiles para estos tiempos de incertidumbre que atravesamos. Ahora sí, entramos de verdad en materia y yo doy la palabra a Inés Martín Rodrigo
y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Antes de nada me gustaría sumarme a los agradecimientos, darle en primer lugar las gracias a Amin Maalouf por haber aceptado compartir este ratito de tarde a través de esta ventana que nos abre el mundo virtual y que nos permite suplir la carencia que supone no poder vernos en persona, como seguramente habríamos hecho de no existir la pandemia pues en la Casa Árabe. Aprovecho también para dar las gracias, por supuesto, a Casa Árabe, también a la Fundación Tres Culturas y a Alianza Editorial. Si algo se ha demostrado a lo largo de los últimos meses, desde que arrancara la pandemia de coronavirus allá por marzo del año pasado, aunque parece que haya transcurrido ya un siglo desde entonces, es que la cultura, la literatura, los libros, la escritura, la lectura es el faro que más nos hace falta para poder iluminar los tiempos oscuros que nos está tocando vivir estos días y sobre todo sobrevivir. Una nueva novela de Amin Maalouf es siempre una buena noticia, pero sin duda, ahora cobra una dimensión aún mayor y, si me lo permiten, hasta festiva, porque no andamos muy sobrados de buenas nuevas. Se trata, en realidad, de un libro que el escritor tenía terminado antes de que comenzara la pesadilla en forma de pandemia que estamos viviendo y que tuvo ocasión de releer el año pasado durante la etapa más dura del confinamiento. Aquel reencuentro con su propia ficción en un momento inaudito le hizo darse cuenta de la urgencia, de la necesidad casi de entregar a sus lectores esta nueva historia cuanto antes. Bajo el inspirador título de Nuestros inesperados hermanos, y publicada, como siempre, por Alianza Editorial en España, en ella Maalouf narra las vicisitudes de los dos únicos habitantes de una pequeña isla de la costa atlántica, empeñados en evitarse hasta que la extraña avería de todos los medios de comunicación allí operativos les obliga a salir de su soledad. Señor Maalouf, buenas tardes. Ya que en la vida real, al menos en este momento, es tan difícil encontrar algo que nos reconforte, ¿es la ficción, quizás, y esta novela en concreto, Nuestros inesperados hermanos, la herramienta para hallar algo de esperanza? On me dit que je dois réactiver le micro. C'est bon? Vous m'entendez? ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La période actuelle nous a montré, El je crois, periodo actual nos ha enseñado algo, creo. La importancia de la literatura, la importancia de la cultura. Y entre tantas cosas negativas que están ocurriendo, entre tantas cosas angustiosas, algo me parece importante y positivo es tener un momento de pausa, un momento de reflexión para contemplar el mundo, para intentar entender la evolución del mundo. Y aunque sea una pausa forzada, aunque ocurra en condiciones dramáticas, la pausa en sí tiene aspectos positivos. Esa pausa, señor Maalouf, me pregunto si estábamos preparados para ella, porque sin duda ninguno lo supimos ver, ninguno pudimos prever que esta pandemia iba a asolar todo el mundo. Me pregunto si estamos preparados para esa pausa, que estoy de acuerdo con usted en el hecho de que quizá pueda resultar útil, pueda salir algo bueno de esa pausa.
Moi, je suis hanté depuis un certain nombre d'années. Desde hace varios años me obsesiona la idea según la cual el mundo va un hacia, naufrage, comme je disais va dans mon hacia el dernier essai, naufragio, ou como lo quelque decía chose en de mi ce último genre. ensayo, Cette va idée que hacia nous algo arrivons parecido à a la un fin de quelque chose, naufragio. Estamos llegando al que final de le algo. monde va vers, El non pas la mundo fin du monde, mais no va hacia la el fin d'une final del étape mundo, pero va significative de hacia el l'histoire du monde final de una et etapa le début d'une significativa autre. de su historia Je ne y el pensais comienzo de évidemment pas otra etapa. que cette, Está claro que yo cette no fin pensaba arriverait que de cette manière, este final que le monde ocurriría soudain así, s'arrête à cause d'une de que de pandémie. repente el Mais je mundo crois se que iba a parar por la culpa de una pandémie n'est pandemia, pas pero seulement causée creo par que un la virus. pandemia Je no pense solo qu'elle la est causa causée el virus, par la causa notre incapacité à gouverner le monde. es nuestra Je crois qu'il y a incapacidad a gobernar el nous mundo. Yo sommes creo que arrivés hemos à un point llegado d'essoufflement de nos civilisations. a un Nous punto sommes en el que essoufflés. Nos sociétés ya sont no essoufflées. tenemos Nous ne aliento, savons nuestras pas dans quelle sociedades direction ya nous allons. han perdido el aliento Nous y no avons sabemos hacia dónde beaucoup vamos. avancé. La Hemos science a avanzado avancé, la mucho. technologie La a avancé, ciencia, la tecnología, a la avancé. economía han avanzado Nous pourrions muchísimo. théoriquement faire tout ce que nous voulons, mais Podríamos nous ne savons pas ce que teóricamente nous voulons. hacer lo Nous que ne savons queremos, pas dans quelle pero no direction sabemos aller. qué es lo que queremos, no sabemos Cela qué dirección renforce seguir. l'importance de Y la esto refuerza littérature la et de la importancia de culture, la parce que literatura y le de la rôle de la cultura, porque el littérature et de papel la de la culture, literatura y de la c'est cultura de nous es donner le sens de darnos l'orientation à prendre. el sentido de C'est la ça qui manque à orientación, toutes nos sociétés. decirnos qué Qu'est-ce que nous camino voulons tenemos que construire? Quel seguir, monde nous voulons qué mundo construire? queremos Quelle construir, qué société es nous lo que voulons queremos construire? construir, En qué réalité, sociedad nous ne le queremos savons plus. construir. En realidad ya no lo sabemos. Esta novela, este libro, Nuestros inesperados hermanos, está muy vinculado a lo que ahora nos sucede, porque es una historia en la que el mundo se para, el mundo se detiene y el lector va descubriendo, vamos descubriendo que la nueva vida en realidad es muy distinta a la de antes, no se parece en nada a ella. Me pregunto por qué decidió publicarlo. ¿Fue un gesto quizás de esperanza hacia, que quería trasladar a sus lectores? Comme vous l'avez dit, Inès, c'est un Como livre lo ha dicho Inés, que j'avais terminé esta novela la terminé l'année dernière. antes del año J'ai pasado. travaillé depuis quelques années Llevaba déjà. años trabajando en ella Et c'était une sorte de livre intime. y era una C'est un especie de livre que je libro relisais de íntimo. temps à autre Es un libro que volví a leer de vez en cuando pour avoir de l'espoir. Quand para le tener monde qui esperanza. m'entoure Cuando el mundo était que me complètement rodea estaba bouleversé, complètement totalmente angoissant, que je ne voyais trastornado, pas angustioso, véritablement cuando comment no sortir des veía crises. cómo salir de todas Je estas me crisis, plongeais dans lo que hacía era ce sumirme manuscrit en este manuscrito et j'imaginais à travers ce y, manuscrit e que imaginaba l'humanité arrivait à un que moment la humanidad d'effondrement total, llegaba a un comme par momento de miracle, derrumbe total trouve le moyen de se relever. y de repente encontraba la manera de levantarse después de este colapso. Pero no pensaba publicar la novela todavía. La pandémie, j'ai relu Durante le la manuscrit pandemia volví a leer el et j'ai manuscrito senti qu'il y avait y des correspondances sentí que había entre, non pas entre le correspondencias thème, mais entre l'univers qu'il y avait dans ce entre livre, el universo entre de la esta problématique du novela, livre la et problemática de la l'univers novela y où el nous étions en train de universo vivre malgré nous. en el que Ce estamos monde qui viviendo a soudain pesar de s'arrête, nosotros. Este mundo que de on se repente se demande où on detiene, va nos et, preguntamos hacia dónde vamos et ce livre y a trouvé soudain sa raison d'être Y de et repente j'ai eu envie de le publier. esta novela encontró su razón de ser y me entraron ganas de publicarlo. ¿Y cómo fue ese reencuentro con el manuscrito? ¿Cambió algo cuando lo releyó o en esencia mantuvo la trama tal y como la había concebido tiempo atrás? Je n'ai pas touché le manuscrit pratiquement. No toqué para nada el manuscrito. Casi, o sea, fue tal cual. No quería tocarlo porque no quería escribir un libro después de la pandemia ni durante la pandemia.
Quería que este libro fuera tal como había salido, y si hay resonancias con la pandemia, las hay. Pero este no era el propósito. No quería hacer una profecía a posteriori. Mi propósito era reflejar un estado de ánimo. Es un estado de ánimo en el que me encuentro desde hace tiempo. La idea de que el mundo está sin aliento. No sabemos hacia dónde vamos. Estamos en un mundo inmovilizado. Un mundo que se ha parado, y es una idea que me obsesiona desde hace mucho tiempo. ¿Y qué mundo alternativo buscaba imaginar en el libro? Y no solo con esta novela en concreto, sino qué mundo alternativo busca imaginar cuando se pone a escribir. Tengo que empezar diciéndole que el mundo como evoluciona ahora no se parece para nada al mundo con el que soñaba cuando era joven. Yo soñaba con un mundo que avanzaba hacia la universalidad, un mundo reconciliado en el que todas las culturas se reencontrarían en una humanidad plural, una nación humana plural, en la que todas las culturas floreciesen. Y está claro que este no es el mundo nuestro. Y el mundo que está apareciendo me parece bastante monstruoso, lo tengo que confesar. En este libro intento imaginar un mundo algo distinto, inspirándome en un momento que está entre los más sublimes de la aventura humana, que es el milagro de la antigua Grecia. Creo profundamente que la humanidad puede encontrar en sí misma, en su propia historia, desde los rincones más remotos de su historia, puede encontrar la posibilidad de construir un mundo distinto. Y creo que es posible construir un mundo distinto. Estoy convencido de que ahora no vamos en esa dirección, pero podemos construir un mundo distinto. Tenemos todas las herramientas para construir un mundo distinto. Lo que pudieron soñar todas las generaciones pasadas. Estas generaciones soñaron mucho, pero no tenían los medios económicos, no tenían las herramientas. Nosotros somos unos niños mimados, lo tenemos todo, tenemos la posibilidad de construir un paraíso y estamos construyendo un infierno. El problema sea precisamente, señor Malouf, quizá el problema sea que está en nuestras manos, ¿no? Y no siempre se cuenta con la voluntad de todos para obrar un cambio en pos de esa evolución que usted soñaba cuando era joven, ¿no? Es decir, a veces observamos a nuestros dirigentes, observamos a la clase política y lo que vemos en ello nos desagrada bastante. Creo que el problema está en nuestras manos. Creo que la historia no está escrita antes. La escribimos nosotras. Cada generación escribe la historia. Y tendemos demasiado a esperar a que ocurran cosas. Incluso en países donde el pueblo es soberano, el pueblo no ejerce su soberanía. Incluso cuando tenemos la posibilidad de construir algo, esperamos a que las cosas ocurran. No sé cómo, pero necesitamos reconstruir el mundo, arreglar el mundo. Y nos toca a nosotros, somos nosotros los que tenemos que hacerlo, los que vivimos ahora, los que tenemos todas las herramientas a nuestra disposición. Nos toca construir un mundo distinto. Para un novelista, el mundo se imagina, pero todos los ciudadanos deben contribuir a construir sociedades distintas, construir un mundo distinto, un futuro distinto. Al principio cita a Novalis,
eso que dice de la novela surge de las carencias de la historia. ¿Está de acuerdo? ¿Es así como surge siempre la novela? Creo que necesitamos escribir una novela como esta, sobre todo como esta. Uno necesita escribir una novela como esta porque sentir la sensación de que la historia está eligiendo un camino equivocado. Hay tantas cosas que ocurren que nos gustaría cambiar, así que imaginamos un mundo distinto. Cuando descubrí esta frase de Novalis, enseguida la adopté, porque representa exactamente lo que yo siento. Repito, yo soñaba con un mundo distinto, sigo soñando con un mundo distinto, creo que es posible construir un mundo distinto. Y estoy horrorizado cuando veo cómo evoluciona el mundo. Cuando miro a Levante, mi región de origen, esta región maravillosa podía haber dado al mundo entero un modelo de convivencia, de modernización social, y desgraciadamente no fue lo que pasó. Miro hacia Europa y soñaba con una Europa que se convertiría en el pariente adulto sabio del resto de la humanidad, y no es lo que está pasando. Y podría multiplicar los ejemplos. Hay que mirar hacia Estados Unidos, la mayor democracia del mundo. Hay que ver lo que está pasando allí. ¿Cómo el mundo puede seguir esta dirección? ¿Cómo puede evolucionar en este sentido? Yo sigo creyendo que puede evolucionar de otra manera, gracias a estos hermanos inesperados o a otros hermanos inesperados. Estos hermanos inesperados, como dice, además el libro es una parábola. Yo me pregunto si cree que se podrán hacer novelas realistas, es decir, novelas que narren, novelas que nos cuenten la realidad que ahora estamos viviendo cuando pase el tiempo debido. Tiene toda la razón cuando dice que es una parábola. Lo es un cuento filosófico de alguna manera. Es cierto que el mundo que cuenta esta parábola está inspirado en el mundo actual, pero en un momento dado hay un salto narrativo hacia otra cosa. Claro, podemos contar el mundo de hoy. Se puede hacer, muchos lo hacen, y el mundo de hoy es un mundo apasionante. No soy como los protagonistas de mi novela que miran el mundo con mucha desconfianza. Yo sigo pensando que este mundo es un mundo apasionante, en el que hay gente maravillosa, en el que hay posibilidades infinitas, incluido en la literatura. Yo creo que en todos los ámbitos, en las ciencias, la literatura, las artes, podemos producir obras maestras igual de importantes que las obras maestras del pasado. No soy una persona que mire a nuestro mundo con desconfianza, con recelo, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que el mundo, tal como es hoy, podría producir lo más maravilloso que hay. Podría producir el sistema más maravilloso, la convivencia más fecunda entre todas las culturas. Y no es lo que está haciendo. Es un mundo pervertido, un mundo donde prima la rentabilidad, un mundo en el que los sinvergüenzas pueden convertirse en líderes, y los más honrados, los más trabajadores son despreciados. Estamos en un mundo que tiene posibilidades gigantescas en todos los ámbitos, pero que no saca provecho de estas posibilidades.
que no saca de estas probabilidades todo lo que habría que sacar de ellas. Fíjese que cuando hace algo más de un año publicó el ensayo al que ya ha aludido, titulado El naufragio de las civilizaciones, en el que imaginaba pues, un mundo que avanzaba hacia el naufragio, un mundo como el nuestro, y en el que mencionaba en distintas ocasiones incluso el Titanic, yo me preguntaba, ¿Amin Maalouf será todavía optimista? ¿Conservará la esperanza de que, pese a todo, el ser humano pueda redimirse, de que haya salvación para nosotros, de que finalmente podamos evitar ese naufragio? Ces deux livres, je les ai écrits Estos pratiquement dos libros los escribí más o menos en el mismo periodo. En el ensayo, El naufragio de las civilizaciones, decía, ojo, estamos yendo hacia un naufragio, somos como el Titanic. No diría que soy optimista. Como se puede ver en la novela, hay en mí, por una parte, la sensación de que hay una catástrofe que difícilmente podremos evitar, pero por otra parte también está la idea de que en un momento quizá pase algo que evitará la catástrofe. Digamos que soy una persona muy preocupada, pero no desesperada. Sería un poco la manera de definir mi estado de ánimo, más bien que optimismo y pesimismo. ¿Quién nos iba a decir a los escritores que llegaría un momento en el que la realidad superara a la ficción? Pero lo cierto es que desde hace un año prácticamente, desde que comenzó la pandemia, no hemos visto más que eso. Es decir, que día tras día la realidad ha ido superando a la ficción imaginada durante muchísimo tiempo. Los acontecimientos han ido superando a la propia ficción. No hay más que ver, por ejemplo, lo que sucedió el pasado 6 de enero en el Capitolio de Washington, que fue asediado por hordas de gente que se intentaron pues, abatir incluso a senadores, etcétera, etcétera, ¿no? Jamás yo creo que ni escritores ni lectores pensamos que eso podría llegar a suceder realmente y sin embargo sucedió. Esto me lleva a plantearle cómo debe afrontar el escritor el reto que eso supone, es decir, el reto que supone que la realidad haya superado a la ficción. Je crois que vous avez entièrement raison. Creo que tiene toda la razón. Si un novelista o un guionista hubiera imaginado estos acontecimientos, la pandemia que conduce a la parálisis de la economía mundial, si hubiera terminado con los acontecimientos del Capitolio, habríamos dicho es una novela pésima, es un guión pésimo, no es nada creíble, es totalmente absurdo. Pero muchas veces la historia nos aporta novelas y guiones que parecen impensables. Creo que nos tenemos que acostumbrar a que el futuro también nos lleve muchas sorpresas, nos dispare muchas sorpresas. A lo mejor es lo que está pasando. No quiero asustar a los oyentes, pero lo que está pasando a lo mejor no es un paréntesis. Puede que sea un paréntesis, pero puede que no. Quizás sea el preámbulo de otra cosa. En los últimos tiempos hubo muchos acontecimientos, como el terrorismo, por ejemplo. Dijimos, es una fase difícil. Pero no era un paréntesis. Esto ha
provocado modificaciones profundas en nuestra forma de vida, en nuestras costumbres, que van a durar mucho. Y creo que lo que va a ocurrir no es necesariamente algo pasajero. Producen transformaciones profundas. Y quizá el futuro nos depare muchas sorpresas. Así que los novelistas tienen que tener mucha imaginación para vencer la competición de la historia. Un gran reto para todos los novelistas y escritores. ¿Y qué me dice de estas pantallitas que cada vez nos acompañan más? ¿Qué me dice de ese mundo virtual en el que hemos tenido que refugiarnos de manera obligatoria ante la imposibilidad de encontrarnos cara a cara, en persona, pues para entrevistas de trabajo, para charlas, para conversaciones con amigos? ¿Cómo cree, señor Maalouf, que está afectando esto también a nivel personal a cada uno de nosotros como seres humanos? Tengo dos actitudes distintas. Por una parte, hay momentos en los que estoy en contacto indirecto con públicos, con ciudades donde solía ir, es el caso de Madrid o de Sevilla. Y este contacto a través de la pantalla no es equiparable al contacto habitual, el contacto que teníamos antes con las firmas de libros, las charlas con los lectores. Ahora bien, hay muchos sitios en el mundo en el que nunca habría ido físicamente y en los que estoy yendo gracias a las pantallas. Hay muchos festivales del libro en Vancouver, en Nahor, en Dubái, en todas partes del mundo. Y es muy probable que no habría ido a estos festivales. Pero gracias a esta nueva herramienta, estoy yendo de alguna manera a estos festivales. Creo que en el futuro las dos cosas se van a mantener. Para el contacto directo seguirá. Espero que podremos recuperar nuestras costumbres de antes, pero eso no significa que van a desaparecer los contactos virtuales como el que tenemos hoy. Al contrario, los vamos a desarrollar para poder ir a sitios lejanos donde no se puede ir fácilmente. Así que, como puede ver, soy a la vez optimista y realista. Es práctico. Lo que está claro es que el mundo que venga después de la pandemia no será el mismo que el mundo de antes. Aquí en España se utilizó un término que es el término nueva realidad, aunque yo prefiero utilizar otro que es nueva normalidad, perdón, aunque yo prefiero utilizar otro que es el de nueva realidad. Señor Maalouf, ¿cómo será, a qué se parecerá ese mundo que vendrá inmediatamente después de la pandemia y que por supuesto no será el mismo que el mundo de hace un año? ¿A qué se parecerá? Creo que cada vez que alguien dice que vamos a volver a la normalidad, hay que contestarle, vale, pero no será la misma normalidad, será una normalidad totalmente distinta a la de antes. Creo que en todos los ámbitos va a haber cambios en nuestra vida cotidiana. En nuestra manera de encontrarnos, de saludarnos, en nuestra manera de trabajar, de viajar, de no viajar, va a haber cambios. Pero también va a haber cambios más estratégicos. Habrá notado que en la novela hablo a veces del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Y no es una casualidad.
porque hay momentos en los que una civilización se encuentra con otra civilización mucho más poderosa y que la rompe de alguna manera. Y nuestra civilización, llamémosla occidental, aunque no sea solo occidental, nuestra civilización desde hace 500 años se ha acostumbrado en ser la civilización que predomina. Pero no hay que excluir que en algún momento pueda encontrarse con otras civilizaciones, enfrentarse a otros retos. Y los equilibrios estratégicos de los años venideros no serán los mismos que los de antes. Y uno de los elementos, creo, de este año que acaba de transcurrir es que los países que solían reaccionar de una manera mucho más eficiente que otros ante ciertas catástrofes, reaccionaron de una manera menos eficiente que antes. Ha habido un cambio, me parece, un cambio significativo. Si nos fijamos en la historia de los últimos 300, 400 o 500 años, últimos años. Esto es un factor muy importante, que, según, en mi opinión, es muy importante, es que durante unos 40 años el mundo ha sido dominado por una visión de la gestión económica y política de nuestros países, en la que primaba la mano invisible, que lo puede dirigir todo. Los poderes públicos tienen que intervenir cada vez menos, las autoridades tienen que intervenir cada vez menos. Y creo que esta visión del mundo que lleva predominando desde hace 40 años no puede no cambiar. Estamos llegando a un mundo en el que los poderes públicos van a tener que intervenir mucho más, incluso en los países más liberales. Los poderes públicos y la idea misma de interés general, de interés colectivo, que había sido despreciada estos últimos años, van a volver a recuperar su importancia. Va a haber cambios en todos los ámbitos y usted tiene razón, el mundo no será el mismo. El mundo de después será distinto, aunque sea difícil hoy decir en qué dirección, hacia qué dirección va a ir. ¿Y qué me dice el señor Maalouf de la ficción? ¿Cambiará también la forma de escribir? ¿Cambiará la ficción? Se lo pregunto, se lo planteo porque cada vez tengo más claro que, dada la fealdad del mundo que nos rodea, la ficción que venga a partir de ahora tendrá que ser hermosa o no será. Creo que uno de los cambios en cuanto a la ficción es que la ficción va a desempeñar un papel más importante porque se necesita reimaginar el mundo. La ficción no solo va a tener como papel, como misión, reproducir el mundo a través de personajes, también va a tener como misión corregir el mundo, arreglar el mundo. Y este es un poco el sentido de la frase de Novalis que citó al principio. A través de la ficción necesitamos volver a imaginar la historia, reinventar la historia. El mundo tiene que ser reinventado y a veces la ficción es mucho más cercana de la realidad que unas visiones realistas o que quieren ser realistas.
Y ya para ir cerrando nuestra conversación y poder dar paso a las preguntas que estoy segura tienen sus lectores al otro lado de la pantalla, nos han estado siguiendo, nos están siguiendo a través de los canales de YouTube y de Facebook. Sí que me gustaría plantearle si está escribiendo en este momento, si ha logrado escribir durante la etapa más dura del confinamiento, si ha conseguido concentrarse para poder escribir y si está escribiendo en este momento una nueva novela. Estoy escribiendo, digamos más bien que la fase no fue actual, no era muy desagradable para un escritor, la verdad. Lo desagradable es observar el mundo a su alrededor, tener amigos que enferman. Esto es una angustia que todos hemos tenido. Pero la forma de vida que impone el confinamiento no es una forma de vida desagradable para un escritor. Estos últimos meses, por mi parte, yo he trabajado muy bien. Sería mucho decir que ya tengo un libro escrito, pero voy avanzando bien, a buen ritmo. Reflexiono mucho sobre el mundo que me rodea, intento entender este mundo, intento imaginar cómo puede evolucionar, en qué dirección. Es apasionante. Aunque sea muy angustioso, es apasionante ver un trastorno del mundo tan importante. Es apasionante para un observador del mundo asistir a lo que está pasando. Y al fin y al cabo, el escritor no es más que eso, un observador del mundo que le rodea, del mundo que habita, ¿verdad? Efectivamente, ciertamente. Es la primera función del escritor, observar con lucidez el mundo que le rodea e intentar imaginar cómo podría y debería evolucionar este mundo. Esto está en el corazón de la misión del escritor. Muchas gracias, señor Maalouf. Creo que ahora le voy a pasar la palabra a Karim de la Casa Árabe para que le traslade las preguntas que han llegado a través de los diferentes canales. Con lo cual, Karim, todo tuyo. Ha sido un placer charlar con usted y compartir este ratito de tarde a través de la pantalla. Confío en que pronto podamos vernos en persona aquí en Madrid. Para mí también, con mucho gusto. Muchas gracias, Inés. Gracias, Inés. Por este diálogo tan animado, también que nos ha hecho reflexionar, creo yo, sobre distintas dimensiones del momento que estamos viviendo, de su interpretación también en términos de ficción. De hecho, pues este campo semántico de el estar desorientados, de estar cerca del naufragio, es algo en el que estamos, digamos que en el que nos hemos sumergido desde los últimos libros de nuestro querido Amin Maalouf, que seguimos de cerca en Casa Árabe. Vivir el paréntesis o vivir en un paréntesis quizás sea efectivamente lo que nos va a tocar a nosotros y posiblemente a nuestros hijos y nietos. Yo quisiera, antes de plantearle las preguntas que estamos recogiendo, sí me gustaría hacer quizás una pregunta trayéndolo un poco a casa, es decir, a nuestra casa árabe. Y estos hermanos inesperados, sin hacer ningún spoiler, pero vienen de Grecia. Una Grecia un poco mezclada con la Atlántida, también es cierto, es una digamos, curiosa vista
furieuse, une Grèce un peu futuriste. Lo cierto es que nos remite nuevamente a esa cuenca del Mediterráneo, Nous revenons aux sources que méditerranéennes, importante, es à un pilar cette de la obra région de qui est un pilier de votre œuvre, Amin Mallouf. Perdón, se ha Excusez-moi, silenciado, pero el Oriente c'était en Medio me silence. parece que también en algún lugar Donc, se asoma. je crois que nous por ahí. pouvons voir aussi le Moyen-Orient dans ce Yo livre, quisiera, como ha usted hablado de que el mundo necesita ser reimaginado, du monde et qui ¿cómo podemos reimaginar, cómo puede usted imaginar nuestra zona de Oriente Medio imaginer à nouveau en el futuro cercano? ¿Cómo va a salir también de este momento tan crítico que ha sido la pandemia? sortir de cette situation critique. Attention, vous êtes silencieux. Vous êtes Ay, no se le escucha. No se escucha al señor Mallouf. il faudrait El micrófono está silenciado. C'est bon? voilà, c'est Ahora está bien. D'accord. Perfecto. Vous avez raison de souligner que Tiene razón. Esta región, que es mi región natal, está atravesando difficile de son un momento dificilísimo, uno de los más difíciles de su historia. Antes decía que imaginaba cuando era joven que el mundo iba a evolucionar de otra manera, pues claro, imaginaba que mi país natal, mi región natal, el Levante, iban a evolucionar de otra manera. Es una región con potencialidades fantásticas, con riquezas materiales y humanas ingentes, una profundidad histórica excepcional. Y hoy en día lo que podemos decir es que no saca provecho de las potencialidades que son las suyas. No sé cómo va a evolucionar esta región. Creo que el mundo entero está atravesando un periodo difícil y es probable que esta región atraviese, como el resto del mundo, un momento difícil, pero no pierdo la esperanza. Hay momentos en el que ocurre algo y de repente ves que la gente consigue reaccionar. Tuve esta sensación cuando las primaveras árabes, hace 10 años. Es verdad que mis esperanzas fueron frustradas rápidamente, desgraciadamente, pero eso demuestra que hay aspiraciones profundas en esta región, que lo que la gente quiere es salir de este callejón sin salida donde se encuentra, y conservo la esperanza de que un día sí que podrán salir de este callejón. Y como el mundo está totalmente trastornado, cómo se han redistribuido todas las cartas, quizá en el nuevo mundo que aparezca en los años venideros, esta región a lo mejor va a conocer una situación mejor que la que conoce ahora. Muchas gracias. Vamos ahora sí con Merci beaucoup las pour preguntas votre réponse. que nos están llegando ya bastantes. Muchísimas gracias por la participación. Vamos con la primera pregunta, es de Silvia Rubio Taberné. Ella nos dice que le pregunta que el sistema de valores salido de la Segunda Guerra Mundial se ha quedado obsoleto a nivel mundial, no solo de una sociedad en concreto. Los medios de comunicación, más que juntarnos, nos separan. La pregunta es, ¿hay razones para pensar que volveremos a orientarnos?
C'est vrai que les systèmes de valeurs ont changé, mais Cierto je que dirais qu'ils los n'ont pas sistemas de changé une valores seule han fois. cambiado, pero no han cambiado solo una vez. Le monde a déjà changé par El rapport à mundo ce qu'il ya ha était cambiado au comparado lendemain de con la Seconde Guerre lo mondiale. que Et era puis, il después de a la Segunda Guerra Mundial. changé plusieurs fois d'une Y manière luego ha radicale cambiado dans les varias dernières veces de una manera décennies. bastante Je crois que drástica le en los monde, une des últimos, caractéristiques en las últimas du monde décadas. d'aujourd'hui, c'est qu'il Una de change las en características del permanence mundo actual es et que no de para de manière très cambiar profonde. de una manera muy profunda. Et je pense que vous avez raison de parler Creo que tiene razón cuando du habla système des valeurs, parce que c'est del la chose sistema de essentielle. valores, porque Le système des es valeurs, eso lo à mes esencial. yeux, El tel qu'il sistema de fonctionne valores, aujourd'hui, en mi n'est plus opinión, valable. tal como funciona Il hoy, n'est plus valable ya no vale. parce qu'il est fondé Ya no sur vale porque une se manière de gérer nos apoya en sociétés una qui manera de privilégie gestionar la sociedad l'égoïsme sacré que au privilegia el dépens egoísmo finalement au dépens de la survie. a expensas Nous avons de la besoin supervivencia, simplemente. de gérer le monde Creo d'une que manière necesitamos qui ne administrar el donne pas mundo à de otra chacun manera, le sentiment qu'il doit de absolument se battre contre tous les autres pour affirmer que la gente no son tenga la identité, impresión de que pour tiene affirmer que ses pelear intérêts contra los personnels, demás para mais afirmar sus qu'il intereses y a personales, para defender su un identidad. besoin No debería ser de así. regarder le monde Hay una comme, necesidad de mirar el comme mundo un lieu qui nous appartient como à tous, un lugar où que nous es devons tous nuestro, pouvoir vivre, de todos, un mundo en et el que pouvoir todos vivre la tête haute, et podemos pouvoir vivre vivir sans con la discrimination. cabeza bien Et, alta, sin discriminación, en todos. réalité, le monde tel qu'il est aujourd'hui Y est un en monde realidad qui el est, mundo en el que sans vivimos une hoy vraie es échelle de un valeurs. mundo que no C'est un tiene monde una verdadera escala de valores. qui tâtonne, Es un qui n'est pas mundo dirigé que réellement, no está dirigido même dans les realmente, pays que busca su camino. les plus avancés. Incluso en Les los países dirigeants ne más savent pas avanzados, los vers líderes no dans quelle saben direction ils vont, ils ne savent pas quel type de société ils veulent construire. hacia dónde van, Et saben je qué pense que le sociedad monde, quieren encore une fois, construir. a besoin Y creo que, una vez qu'on y más, creo repense. que el Le mundo monde a besoin d'être necesita repensé. ser Peut-être que cette repensado. pause Tenemos que que nous a volver a pensar donné el mundo. l'histoire Y quizá ou le la virus pausa que nos ha va regalado la historia o être el pour nous virus l'occasion de repenser pueda ser una oportunidad sereinement para volver a l'évolution pensar du con monde. serenidad la evolución del mundo. Muchas gracias. José Carlos Cabrera nos pregunta si las sociedades están desorientadas porque no hay un liderazgo de los intelectuales, es decir, si la ausencia de líderes intelectuales es lo que provoca de alguna forma que estemos tan desorientados. Probablement, mais je ne saurais pas vous dire si ce n'est pero pas l'inverse aussi. no sabría si decir si no es a la inversa. De voix Es decir, crédible qui si no émerge, hay ninguna voz creíble que emerja, quizás sea porque en el mundo intelectual y mediático actual es muy difícil hacer escuchar su voz. Una de las características del mundo actual es que hay tanto griterío que ya no se oye ninguna voz. Todas las voces parece que produzcan ruido, nada más. Ninguna voz se destaca, ninguna voz sobresale y hay que esforzarse mucho para escuchar una voz que diga cosas más esenciales que las demás voces. Ahora bien, es cierto también quizá que los intelectuales, los escritores hoy no desempeñan el papel suyo. Esto lo reconozco, lo confieso, creo que es una de las características del mundo actual. Nadie es creíble. Nadie tiene una credibilidad intelectual y moral real. Hay un vacío a nivel de credibilidad. Ni los líderes políticos, ni los líderes religiosos, ni los escritores, nadie tiene credibilidad moral. Muy bien.
Patricia Pacheco Très bien. le Patricia pregunta, Pacheco ¿por qué cree usted que el mundo vous demande ha cambiado pourquoi tanto? pensez-vous que le monde a changé à ce point? Évidemment, pour beaucoup de raisons, mais si je Está devais claro, distinguer son une muchas las raison razones, pero particulière si tuviera que déterminante, c'est elegir una l'accélération razón, es la de l'évolution technologique et aceleración de la scientifique. evolución Je crois que tecnológica y científica. c'est un facteur qui a tellement accéléré Es transformé notre Esto mode de vie, nos modes de ha pensée, transformado tanto qu'il nous est nuestra forma difficile de vida, de suivre cette évolution. nuestra forma de pensar. Es una il y a evolución tellement tan de rápida que es bouleversements. Nous difícil avons seguirla. Hay des tantos révolutions cambios, technologiques tantos continuelles, des choses qui trastornos. arrivaient en No para de 150 ans cambiar. arrivent maintenant en 3 ans. Et donc, Lo que cambiaba en je dirais que 150 c'est le años ahora facteur cambia en 3 años. déterminant Este es para mí qui el factor explique cette determinante accélération que et explica esta ampleur de bouleversement. aceleración y este tamaño del Tenemos dos trastorno. preguntas que van un poco en la misma dirección. Deux questions qui vont un peu dans la même direction. L'une est de Que José le Luis dice, Garrido García. estimado señor Maluf, acabo de leer dos de sus obras, El naufragio de las civilizaciones e Identidades asesinas. Ha sido fabuloso leerlas. Con la creciente expansión de los sentimientos identitarios, ¿cree que el mundo avanza hacia la universalidad? ¿O es posible en ese contexto construir un mundo distinto y mejor? ¿Cómo ve el futuro de la Unión Europea? Y la voy a juntar con la pregunta de Rita Pitada, que nos la escribe en portugués, posiblemente desde Brasil. Ella pregunta por este naufragio de las civilizaciones. Dice que es un libro que nos muestra que las civilizaciones están agotadas debido a la desconfianza de unos con otros, a la xenofobia, a la intolerancia política y religiosa, al populismo, al individualismo o el racismo. Y pregunta, ¿nos queda alguna esperanza con esta pandemia? Ce sont des questions très, très vastes, mais je vais essayer preguntas muy amplias. Voy a intentar contestar de manera concreta. Creo que la evolución del universalismo es doble y contradictoria. Me voy a explicar. Hay un movimiento de fondo que empuja a la humanidad hacia cada vez más universalismo. Los seres humanos se parecen cada vez más y están cada vez más cercanos, pero a la vez este movimiento, en vez de crear este sentimiento de cercanía, está provocando el contrario. Es como si juntásemos la humanidad en una plaza inmensa, diciendo, estamos todos en la misma plaza, pero el mero hecho de encontrarse juntos unos de otros empuja a cada uno a afirmar no su semejanza, pero su diferencia con los demás. Y creo que este movimiento de fondo debería llevarnos a juntarnos alrededor de valores comunes, pero el camino va a ser largo y a lo largo de este camino es más bien el contrario lo que se va a producir. Lo que va a predominar a lo largo del camino es la sensación de que somos distintos y la necesidad de afirmar la diferencia. A veces hago una distinción entre nuestra pertenencia horizontal y nuestra pertenencia vertical. Me voy a explicar. Cada uno de nosotros hoy está mucho más influenciado por sus contemporáneos que por sus antepasados. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas
que comparte prise au hasard dans une rue con cualquiera en una calle de Seúl, de Varsovia Mexico o de México qu'avec son que arrière-grand-père. con su bisabuelo. Notre vision des choses, Pero nuestra c'est visión l'inverse. de las Nous, cosas es al revés. nous réclamons Nosotros de cette nos attache reclamamos verticale, nous de avons l'impression esta d'appartenir à pertenencia notre tribu, à vertical. notre communauté Tenemos la religieuse. sensación de pertenecer a nuestra Nous n'avons tribu, pas a du nuestra tout comunidad la religiosa, conscience y no somos d'appartenir conscientes de à que ce monde pertenecemos qui nous influence à ce a point. este mundo que nos influencia tanto. Je pense qu'avec le temps, Yo creo que nous prendrons con tous el tiempo conscience du nos fait daremos que cuenta notre vraie de appartenance que nuestra verdadera c'est pertenencia à l'humanité d'aujourd'hui. es C'est ça la notre véritable pertenencia appartenance. a la C'est ça qui humanidad détermine de nos hoy. actions, Es notre eso lo mode que de vie, determina nuestras tous les domaines. acciones, nuestra l'autre forma est de vida en todos purement, los ámbitos. purement imaginaire, purement mythique. La otra pertenencia es Mais imaginaria, es c'est un mítica, poids, le poids de, pero es de un cette peso, appartenance, même si elle est mythique, el peso même de si esta elle n'est pas pertenencia réelle, le poids mítica est y énorme. real, es un peso Et je enorme. crois que nous devons naviguer Y entre creo que ces deux debemos navegar sentiments d'appartenance. entre estos dos sentimientos de pertenencia, vertical y horizontal. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Merci beaucoup pour votre réponse. Nous allons passer à une autre question. Sonia, perdón, nos dice, ¿dónde tengo aquí esta pregunta? Sobre su novela León el Africano. Juan Prieto nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre León el Africano, que se tuvo que bregar con la llegada de los reyes católicos, los miembros de ISIS y nosotros en estos tiempos? ¿No es más de lo mismo histórico? No sé si está clara esa pregunta. Compara los tiempos de León el Africano con la llegada de los reyes católicos, con los miembros de ISIS y nosotros, me imagino que habla de nosotros en Occidente en estos tiempos. ¿Ve usted alguna similitud? Je dirais simplement que l'époque de Léon l'Africain, Solo diría que la época de León el Africano, es decir, el final del siglo XV, el principio del siglo XVI, tiene una relación efectivamente con nuestra época. Digamos que hay una fase de 500 años de historia que se caracteriza por la primacía de Occidente, que se ha convertido en la civilización, en el referente en el mundo. Se caracteriza por la globalización que ha empezado, digamos, de manera moderna con la conquista de las Américas, y hace 500 años que se desarrolla la globalización de esta manera. Creo que tenemos el final de un mundo y el comienzo de otro mundo. Hoy estamos ante el final de un mundo, o quizá incluso el final del mundo que nació entonces, y también ante el principio de otro mundo que todavía no está muy claro, porque estamos en la época de cambios. Es como si preguntásemos a alguien que vive en 1492 que describa el mundo que va a llegar. Es imposible. En 1492 sentimos que algo va a cambiar, que hay cambios importantes, pero nadie en la época podía imaginar cuáles iban a ser estos cambios. Y creo que nos movemos ahora en un ámbito parecido a 1492. Un mundo se está terminando, otro está empezando, pero no sabemos cuándo. Tenemos dos preguntas que tienen que ver con el uso de la ficción. Voy a juntarlas también. Una es de Concepción Torres. Nos pregunta, ¿no ve peligro en la idea de reimaginar la historia como parte de la ficción?
puede ser aprovechada por populistas. Y la otra es de Mar Ares. Nos pregunta, bueno, primero comienza por decir, Azar Nafisi defiende la imaginación como vía de libertad y de salvación contra totalitarismos políticos, sociales o religiosos. Desde su punto de vista, ¿cómo nos puede ayudar? Tal y como parece que le ayudó durante este tiempo de ausencias. El papel de la ficción. Je commencerai par la deuxième. Empezaré contestando a la segunda pregunta. La ficción puede dar un aviso. Uno de los ejemplos más obvios hoy en día es Orwell. Imagina un mundo que para él es una pesadilla para avisarnos contra los riesgos que puede presentar un mundo controlado por Gran Hermano. La ficción entonces desempeña un papel para avisar al mundo, para evitar que el mundo avance hacia la pesadilla. En cuanto a la ficción histórica, estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo en cuanto a la reescritura ficticia de la historia. Creo que cuando se habla de la historia, hay que respetar los acontecimientos a pesar de todo. Si uno decide escribir una ficción, dice, pues ya está, es una ficción y imagina lo que quiere. Pero sí, como yo mismo lo hice con León el Africano, por ejemplo, si uno coge un personaje histórico e intenta reconstruir su vida en una novela, tiene que respetar los hechos históricos conocidos. El papel de la ficción no es imaginar un mundo distinto, entonces es llenar los vacíos que deja la historia. Porque cuando estudiamos una época de la historia, pues conocemos la vida de los príncipes, los hechos bélicos, etc. Pero si queremos revivir un periodo de la historia, es necesario introducir elementos imaginarios, elementos verosímiles, pero que permiten sentir cómo era la vida entonces, en aquella época. Una ficción histórica, entonces, lo que hace es, cuando por ejemplo se reconstruye un edificio y no encontramos piedras de origen, entonces se utiliza un tipo de cemento para rellenar los huecos, pues es un poco lo que hace la ficción histórica, sustituye lo que no está, pero intenta reconstruir el edificio más cercano a lo que era. La ficción en general tiene que respetar la historia. Pero cuando uno coge un hecho histórico, me molestó cuando vi una película, recuerdo, sobre el asesinato de Kennedy, creo. Y en esta película cambiaban los acontecimientos diciendo, no importa porque eso es ficción. Y a mí esto me molesta. Cuando se habla de acontecimientos reales, hay que respetar lo que fue. O si no decir, estoy inventando, estoy escribiendo una ficción y ya está, es una ficción. Vamos a salir de las preguntas para entrar en un segmento con el cual pretendo terminar. Es un segmento hecho de preguntas concretamente sobre el Líbano y países árabes, que es
poco natural, dado nuestro público. Voy a empezar con la pregunta de Hanan Saleh. Ella dice que usted comentó que los poderes públicos y el interés colectivo deben volver a recuperar su importancia. La pregunta de Hanan es, ¿qué opina sobre los países árabes donde estas dos potencialidades, los poderes públicos y el interés colectivo, no comparten el mismo interés, como es el caso de Egipto? Vous savez, les pouvoirs publics dans le monde arabe sont très différents. Los poderes públicos del mundo árabe son muy distintos según los países. Hay países donde estuvieron demasiado presentes, dictatoriales, aplastaron a la gente de manera inaceptable, pero y hay casos como Líbano en los que los poderes públicos estuvieron sobre todo ausentes. Durante mucho tiempo no había gobernantes de verdad en el país. Cuando había gobiernos, cuando se formaban gobiernos, pues había equilibrios entre partidos comunitarios, entre partidos políticos que daban la prioridad a las comunidades en detrimento de la nación. Entonces, no podemos hablar del problema del poder político en el mundo árabe en general. Es muy distinto según los países. Lo que está claro es que cuando hablé del peso de los poderes públicos, hablaba esencialmente, era esencialmente una crítica del discurso thatcheriano, reaganiano, en especial en Estados Unidos. Estos discursos que decían, hay demasiado gobierno, como dicen los estadounidenses, el gobierno no tiene que interferir en la vida económica, el gobierno no tiene que ocuparse de nada, no, la ayuda social no es buena porque fomenta la holgazanería. Es un discurso que se desarrolló a finales de los 70 y que ganó en el mundo entero. Es eso lo que yo critico. Cuando digo no podemos seguir funcionando así. La rentabilidad no puede ser el principal criterio. Lo hemos visto con los hospitales. Hacer hospitales rentables es preparar una crisis sanitaria tremenda. La sanidad pública no tiene que ser rentable, no puede ser rentable, tiene que cumplir una misión social. Y un Estado moderno no debe calcular cuánto cuesta una enfermera y cuánto cuesta una cama de hospital. Lo que yo criticaba era esto. Ahora bien, en el mundo árabe y en otras partes del mundo, los poderes públicos tienen que estar al servicio del país, al servicio del pueblo. La gente tiene, las personas tienen que ser ciudadanos, no sujetos, no súbditos, sino que ciudadanos. Los poderes están al servicio de los pueblos y no son los propietarios de los pueblos. Desgraciadamente, ha sido así en esta región y en otras regiones del mundo, de hecho. Le monde arabe a certainement besoin de el mundo árabe necesita cambios políticos drásticos, está claro. Necesita más democracia, necesita una modernización social mayor. Y insisto, lo que lamento, como ya lo he dicho, es que esta región del mundo con tantas potencialidades esté a la zaga
Está la saga en muchos campos. Lo lamento, me parece triste. No es lo que yo esperaba cuando era un niño y que observaba el mundo a mi alrededor. Y yo tenía ganas de que floreciese, de que Bueno, voy a se abra, terminar que se abriera. con estas, voy a juntar otras dos preguntas. Avec deux autres questions. Una es Que de je vais Sonia rassembler. Caballero, Une de Sonia Caballero, que manda saludos desde Beirut y pregunta, envoie siguiendo la línea salutations depuis realista Beirut, de que el mundo está sin aliento, que está cansado, ¿qué mensaje le enviaría usted a su Líbano natal, cuyas calamidades no han pausado en esta última década? Y esta pregunta la asocio a la de Natalia Sancha, nuestra amiga periodista del país en Beirut. Ella pregunta, me gustaría preguntarle cómo se puede imaginar un nuevo Líbano tras la brutal explosión del pasado 4 de agosto en el puerto de Beirut. Si las tribus que están en el poder lo impiden, a pesar de la generación de jóvenes veinteañeros que han demostrado que quieren un nuevo orden sin enchufes, sin huastas, ni clientelismos. Vamos hacia una sangría de universitarios y de profesiones liberales, renacer de las cenizas o mito de Sísifo. Había otra pregunta sobre si prevé usted una vuelta a la guerra civil en Líbano, y como quizás colofón para que nos ayude a hacer algún tipo de amalgama con toda esta sesión que hemos tenido de presentación de la nueva novela. Mar Ares nos dice, ¿seguirá Amin Maalouf creyendo en el ser humano y en la sociedad? Là aussi, ça fait beaucoup de choses. Je vais essayer Muchísimas de cosas. tout rassembler. Voy a intentar juntarlo todo. Voy a empezar por lo más sencillo. ¿Creo que va a haber una guerra civil en Líbano? No lo creo. Hay otros problemas que se plantean en este país, pero no creo que se produzca una guerra civil. Se plantean muchos problemas en el mundo entero, en el mundo árabe, y en Líbano se añaden otros problemas específicos del país que ejemplifica esta explosión del 4 de agosto que ha subrayado de manera trágica el colapso del país. Un país que está colapsando después de años de incompetencia de los líderes. Es cierto que el país está en un entorno complicado, pero creo que también tuvo muy poca suerte con sus líderes. Espero que un día reaccione, que la gente reaccione y que van a levantar el país, pero no se puede predecir nada. En este ámbito hay que esperar, observar. Es un país del que me he alejado físicamente, pero nunca de corazón. Aunque llevo ya 45 años fuera de Líbano, pues estoy mirando todos los días, viendo todo lo que está pasando y me preocupa. Est-ce que mon regard sur le monde est un regard de désespoir sûrement? Je crois que mi mirada sobre el mundo no es una mirada de desesperación, no. El escritor tiene que ser lúcido y también tiene que tener esperanza. Hay que buscar siempre soluciones, buscar
motivos para superar los problemas. La desesperación nunca es una solución, es una traición. Decir a la gente no se puede hacer nada es una traición. Es nuestra obligación buscar soluciones. Y a veces, cuando menos uno lo espera, aparece una solución y no lo habíamos pensado y resuelve el problema de una manera casi milagrosa. Y es un poco la idea de base, la idea en la que se apoya esta novela, es que en un mundo en el que todo parece perdido, pues ocurre algo que de repente nos vuelve a encarrilar en la buena dirección, nos saca la cabeza del agua. Muy bien, pues con esta reflexión lucidez y esperanza de Amin Maalouf y este gesto además que me parece fantástico, ojalá que nos traiga alguna buena sorpresa en el año 2021. Quisiera agradecer pues a todos los que han hecho posible esta presentación, Alianza Editorial, por supuesto, sin la cual no tendríamos libro de Amin Maalouf en español, a Inés Martín Rodrigo por esas preguntas que preparó y por ese diálogo tan hermoso, a la Fundación Tres Culturas, ahí Olga, mi compañera Olga Cuadrado en Sevilla, a nuestras traductoras, Sofía y Eleonor, y a todos nuestros compañeros en nuestras instituciones, y por supuesto a Amin Maalouf, que nos ha dejado esta frase con la que termino: la desesperanza es una traición. Merci a todos. Muchas gracias a todos. Nos veremos pronto en Madrid y en Sevilla.